personas, gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio más de S21 Podcast. Muchísimas gracias por la aceptación, como siempre les digo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y poder compartir estas charlas para que más personas conozcan un poquito más acerca de todas estas enfermedades y puedan conocer un poquito más su cuerpo también. El día de hoy vamos a platicar acerca de las enfermedades autoinmunológicas. Vamos a definir un poco lo que es propiamente la palabra autoinmune y tenemos a la mejor especialista que pudimos y que queremos y que tenemos que tener acá. Así que bienvenida, doctora Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que sabemos para que también aprenda la población, nuestros pacientes, nuestros estudiantes que nos ven y poder ayudar. Sí, exactamente. Es algo que yo siempre he dicho. Cuando el paciente conoce un poquito más su enfermedad, tiene más apego al tratamiento, conoce los efectos adversos de los medicamentos que ingiere, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no, muchísimas gracias. Me gustaría que nos dijera un poquito acerca de su recorrido académico para que la gente vea que tenemos a la mejor de las especialistas acá con nosotros. Muchísimas gracias. Hice 6 años de medicina general en la Universidad de San Carlos. Medicina interna en el Hospital San Juan de Dios y luego me especialicé en reumatología en la Universidad Autónoma de México y actualmente estoy como jefa de servicio de reumatología del Hospital Regional de Zacapa ya desde hace 5 años y estoy a cargo de supervisando actualmente la emergencia de adultos del Hospital Regional de Zacapa. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar propiamente con el tema y creo que la palabra autoinmune es una palabra un poquito compleja para quien no la haya escuchado, como todas las palabras pues, de la jerga médica, pero adentrémonos un poco más con lo respecto a autoinmune. ¿Cómo podemos definir la palabra autoinmune en palabras burdas, en palabras generales, para que todos nos puedan entender? Sí, antes de hablar de autoinmunidad, me gustaría hablar sobre qué es inmunidad. Entonces, la inmunidad es el organismo que se encarga de defendernos contra virus, bacteria, todo lo que sea ajeno a nuestro cuerpo es el que nos defiende. Yo le explico a mi paciente, es el policía. Nosotros tenemos policías buenos en nuestro organismo, sin embargo, ellos tienen que mantener un equilibrio. Ese equilibrio se pierde y el organismo no es capaz de detectar lo ajeno ni lo propio. Él piensa que todo lo que tenemos dentro del organismo es ajeno y empieza a autoatacarse. Forma anticuerpos que se depositan en diferentes órganos y causan inflamación, ya sea inflamación en la articulación. Por ejemplo, si habláramos de la enfermedad de artritis, la gente piensa que la artritis solamente causa inflamación en la articulación, sino que son enfermedades sistémicas que no solo afectan la articulación, sino que afectan otros órganos, por ejemplo, el ojo, la boca, los pulmones, y son manifestaciones comunes y que se confunden con otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, yo te diría que esa autoinmunidad es la pérdida de la tolerancia, de ese equilibrio que existe en nuestro cuerpo y que el cuerpo no reconoce lo propio, nos empieza a atacar. Entiendo. No, interesante. Y esta parte me gusta mucho también poder explicarla desde esta perspectiva porque desde que nacemos nosotros tenemos esos policías que dijo, ¿no? Pero conforme nosotros vamos teniendo contacto con ciertas situaciones en nuestro entorno, nuestro cuerpo se va acomodando. Y este es otro tipo de policías también, ¿no? Exacto. Entonces, ¿la pérdida de ese equilibrio es muy frecuente? Sí, hay causas de estas enfermedades son multifactoriales, ¿verdad? Entonces, exposiciones, por ejemplo, exposición al humo del tabaco, al siliz, infecciones que nosotros creemos que no, como por ejemplo la chikungunya. Hay pacientes que 10 años después de haber tenido chikungunya desarrollan artritis reumatoide. Hemos visto pacientes después de haber tenido COVID desarrollan esta autoinmunidad. También la alimentación, la obesidad forma autoanticuerpos, las infecciones gingivales. O sea, son muchas causas que nos pueden ocasionar estas enfermedades autoinmunes. Si tú me dirías, bueno, doctora, dígame un porcentaje más o menos, yo te diría que
más o menos el 1 hasta el 5% de la población tiene una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y que no sabe, porque si nosotros empezamos a investigar, hay factores genéticos muy importantes, hay bastante. Yo acá en Oriente tengo muchos pacientes que tienen cargas genéticas, desde pacientes que tienen familiares con artritis de 3.º o 2.º grado, lupus eritematoso y hasta que los nietos son los que desarrollan la enfermedad, ¿verdad? Sí, entonces, yo sí te diría que en porcentajes esa es la cantidad de pacientes que tienen autoinmunidad y que no la conocen. Que no lo conocen y que probablemente nunca consulten a un médico porque ya se acostumbraron a la sintomatología que les da, ¿no? Sí, y lamentablemente yo hace poco decidí hacer una charla y que era la charla de cuándo yo referir a un paciente a reumatología. El pobre paciente lleva un viacrucis. Yo le digo que es un viacrucis porque consulta con 7 médicos previamente y que hasta el último llega con un especialista y dice, no, eso no es normal, lo voy a mandar con el reumatólogo. Entonces, hay manifestaciones clínicas que como médico a mí me tiene que sonar decir, no, esto no es normal, este paciente tiene que ir de una vez con el internista o con el reumatólogo o el que tenga ahí sí que a la mano y que el paciente sepa que, por ejemplo, un dolor crónico de 3 meses de evolución, eso ya no es normal, que se le inflamen sus articulaciones, que no pueda empuñar sus manitas, que no tenga la capacidad de poder quitarse la camisa, no pueden hacerse una cola. Eso no es algo normal y que eso lo debería de hacer consultar con el especialista. Pero lamentablemente, si tú te das cuenta, nuestra población de la población que tienen enfermedades autoinmunes son de escasos recursos. La mayoría. Y, pues lamentablemente estas enfermedades son caras. Sí, el costo es demasiado y no estamos acostumbrados como en otros países de tener un seguro médico, de tener la capacidad de gozar del ICS. No todos tenemos esa capacidad de gozar del ICS. Entonces, ¿qué nos tenemos que acomodar? A un centro de salud, a un CAP que nos pueda atender. De un analgésico no pasan, ¿verdad? Pero ese es el objetivo, que nosotros eduquemos a los que vienen atrás, a los estudiantes, a los enfermeros, porque ellos son los que en sí son los primeros que captan a nuestros pacientes y que tendrían que disminuir ese viacrucis del paciente, ¿verdad? Así como yo les digo a mis estudiantes, existen periodos de ventana para un infarto agudo al miocardio. Para nosotros hay periodos de ventana o periodos de oportunidad que decimos para salvar esa articulación, para que el paciente no tenga tanta discapacidad. Entiendo. Tomando en cuenta los factores de riesgo que comentaba, ¿hay factores de riesgo que sí son modificables? Sí, por ejemplo, la obesidad es uno de los factores más modificables que podríamos. Sin embargo, pesa mucho la carga genética, ¿verdad? Entiendo. Existen más factores que no son modificables. Pero si tú tienes un familiar de 1.er grado que ya tiene una enfermedad autoinmune, obviamente sabes que fumar te va a aumentar ese riesgo de desarrollar va a despertar ese clic, ¿no? Sí, hay teorías, por ejemplo, existe una teoría del segundo golpe en la artritis reumatoide, en la cual solamente con una exposición, tú tenés la carga genética y tuviste una exposición a un proceso infeccioso. Eso no es capaz para desarrollar tu artritis reumatoide. Entonces, tuviste un primer contacto, él formó anticuerpos, los guardó, y ya necesita un segundo golpe, un segundo detonante para que él saque esos anticuerpos y que actúen y formen el proceso inflamatorio. Sí, pues. Sí. Ya una vez detonado ese factor, es el proceso, ya no hay. Ya no hay retroceso. Esa es una de las preguntas que es bastante constante en la clínica. Doctora o doctor, tengo esta enfermedad, ok, tengo artritis reumatoide, tengo lupus eritematoso. ¿Va a llegar un momento donde yo me vaya a curar? Mira, esa es una de las preguntas que todos los días me hacen y aunque suene, yo siento que esa palabra suena muy cruel y nosotros a veces como médicos tenemos que buscar la manera de hacer
un poquito más amena el diagnóstico, claro, porque son enfermedades crónicas que son para toda la vida. No hay una cura no hay total, cura, ¿verdad? pero sí existen tratamientos. Y eso es lo que le tenemos que explicar al paciente, porque, por ejemplo, viene alguna paciente y te dice, yo tengo lupus, yo me voy a morir. No. Si tenés lupus, hay medicina para esto. Y dependiendo de qué órgano es el que estés afectado, es así como te vamos a tratar. Obviamente hay probabilidad de que no mejore con el tratamiento, pero hasta no estar allí. Hasta no estar utilizando el medicamento, pues no podemos decir que te va a ir muy mal en el tratamiento, pero lamentablemente estas enfermedades son crónicas y no hay cura. ¿La mayoría o todas, por así decirlo? Todas, ¿verdad? Todas. Ok. Pero sí existe algo que llamamos remisión. Sí, eso es lo que el objetivo del reumatólogo. Nosotros como reumatólogos son diagnosticar, tratar y lograr la remisión en el paciente. Y si un paciente me pregunta, ¿qué es la remisión, doctora? Es lograr se los pongo así, es que duerma la enfermedad. Si está dormida la enfermedad, deja de molestar. Y eso es lo que queremos, que esa persona sea la misma de antes, tal vez no el 100%, lograrlo, tal vez un 70, 80%, pero regresarlo a la sociedad, ¿verdad? Claro. Y que la enfermedad que ella tiene, pues ella pueda ir a hacer su vida normal. O sea, los pacientes, eso es lo que buscan, ¿verdad? Exacto. La normativa. Y que cuando llegan a mi consultorio es lo que les digo, ¿verdad? Que ahorita usted cambia de chip. Yo tengo esta enfermedad, sí, pero yo tengo que vivir con ella. Yo tengo que tomar mi medicamento y yo voy a estar bien. Lo que yo quiero es dormir a la enfermedad y cómo lo voy a lograr. Tomándome mis medicamentos, haciendo ejercicio, comiendo bien, evitar los carbohidratos, o sea, y el tratamiento, por ejemplo, no solamente es conmigo, solamente no soy la única doctora que lo tengo que ver, sino que el psiquiatra, el psicólogo, el nutricionista, o sea, es un manejo en conjunto, pero ese es el objetivo, lograr la remisión, que la enfermedad duerma y ahí se quede. Y si hay pacientes que, por ejemplo, me preguntan, doctora, ¿me voy a quitar algún día los medicamentos? No. Tal vez bajemos la dosis, quitemos algunos otros medicamentos, por ejemplo, el esteroide o algo, que sí no solo nos ayudan por un tiempo, pero los modificadores de la enfermedad, que sean el tratamiento en sí, no se... Eso no se quita. No es lo recomendable, ¿verdad? No, exacto. Okay. O simplemente hay casos en los cuales tiene muchos años de remisión, de estar dormidita la enfermedad y que podemos ir tratando de quitar de quitar el medicamento para ver cómo se comporta la enfermedad. Es importante también, pienso yo, decirle a los pacientes que esos factores de riesgo que usted comentaba, los procesos infecciosos, etcétera, etcétera, pueden como volver a despertar la enfermedad, ¿no? Sí. O sea, puede estar en remisión con el medicamento, 5 años, buenísima onda, la enfermedad estaba dormida, pero una infección en tal lado o no sé, retrasó el tratamiento 24 horas o lo que sea, puede volver a despertar esta enfermedad. Sí. ¿No? Hay procesos en los cuales, por ejemplo, cuando el paciente llega, doctora, tengo otra vez dolor articular. Bueno, entonces, ¿qué preguntas me hago? ¿Se está tomando el medicamento? Porque la principal causa de que se active la enfermedad es que el paciente no tenga dinero para comprar su medicamento o se fue de la marca. Exacto, cambió la marca, se fue de viaje, no se lo tomó o como se siente tan bien, lo dejó de tomar. La principal causa es que lo dejan de tomar. Segundo, es que no siguen las indicaciones. Por ejemplo, se tienen que vacunar. La vacunación es importante, vacunarse contra el herpes, vacunarse contra la influenza, neumococo, yo le digo, los niños tienen su carnet de vacunación, los adultos también tenemos nuestro carnet de vacunación y es nuestra responsabilidad, más en ellos, porque son enfermedades crónicas, que un proceso infeccioso hace que se active la enfermedad. Entonces, bueno, así como tú decís, le dio influenza, activó la enfermedad, infecciones urinarias, pacientes del sexo femenino que no se hacen su Papá Nicolau, infecciones vaginales, son las principales causas de que el paciente, de que se active la enfermedad. Sí. Okay. O fallo al tratamiento. Y es ahí donde
empezamos a jugar con los medicamentos. ¿Por qué? Si estaba tomando 2 medicamentos, ¿será que le pongo 3? ¿Será que ya lo mando a un biológico? Sí, pues sí. Eso es lo más complicado. Bueno, ahora pasándonos un poquito a la sintomatología. ¿Hay algún síntoma común en la mayoría de las enfermedades? Porque entiendo que hay unas que afectan, por ejemplo, ojos, boca y tal vez todo el órgano gastrointestinal. ¿Pero hay alguna en común? Las manifestaciones que a mí me harían sospechar de que no es normal, por ejemplo, ya habíamos mencionado un poquito el dolor articular, pero hay 7 ítems, por ejemplo, en el EULAR, que es para ver artritis reumatoide. Ellos indican de que la incapacidad de cerrar, hacer un puño, dolor para cuando realizan el puño, cuando le haces presión en los metacarpos, tiene dolor, amanece con rigidez, tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide, el dolor es más frecuente en las mañanas. Entonces, eso es lo que me haría sospechar más de artritis reumatoide. Pero hay otras enfermedades que tal vez desconocemos. Por ejemplo, hay enfermedades que solo son manifestaciones oculares, como el síndrome de Sjögren, y que la principal manifestación es solamente la sensación de que tengo arenilla en el ojo, que me arde, que me está quemando, o aquel ojo rojo, y que el primero que lo detecta es el oftalmólogo. Tiene una epiescleritis o tiene un ojo seco y lo manda para descartar una enfermedad autoinmune. Pero lamentablemente estas enfermedades son igual que otras, ¿verdad? Tienen fatiga, están cansados los pacientes, tienen dolor en sus articulaciones, se le puede caer el cabello, tienen lesiones en piel. Pero por eso es lo que yo insisto, que nosotros como médicos tendríamos que tener la capacidad de poder detectar, ¿no? De decir, bueno, estas manifestaciones en piel pueden ser de lupus, ¿verdad? O esas manifestaciones que tenemos en los deditos, el cambio de coloración de las manos. Sí. Yo he visto desde mi poca experiencia que la mayoría tienen o sea, no son muy aisladas. Es decir, bueno, solo tengo los síntomas de lupus y solo lo de lupus tengo. Frecuentemente se acompañan de otras anomalías, ¿verdad? O sea, de otros síntomas y pueden haber como traslape, overlap. Sí, hay ellas, ¿no? Enfermedades mixtas, enfermedades de sobreposición. ¿Sí? Y que la diferencia entre estas enfermedades es la positividad de algunos anticuerpos, ¿verdad? Pero yo, como le digo al paciente, mire, es como que usted vaya a la esquina donde el señor donde vende chucos y le pida, yo quiero una mixta. ¿Qué le echas? Le quiero salami, quiero salchicha, quiero jamón. Y así son las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades. Y cada uno da su granito de síntomas, ¿no? Un poquito de cada cosa y no terminan de ser en sí total. O sea, no terminan de ser completamente lupus, sino que tiene un poquito de cada cosa. Y el tratamiento es el mismo. Sin embargo, la vigilancia es lo que cambia. Sí, pues entiendo. Sí, el apego que pueda tener el médico con su paciente, eso es lo que debe de cambiar un poquito, ¿verdad? Ok, entiendo. Bueno, ahora normalmente con el diagnóstico de estas patologías, ¿es solo clínico o el diagnóstico tiene mucho que ver con lo sérico también? O sea, es en sangre. Por ejemplo, lo que nos han enseñado, obviamente, desde que somos estudiantes, que el 70%, del 70 al 80% es la historia clínica del paciente y el resto son los exámenes de laboratorio. Sigue siendo así. El examen físico, solamente con lo que el paciente te dice, es prácticamente lo que tú sospechas y solo confirmas con los laboratorios. Sí, incluso hay pacientes, por ejemplo, me dicen, pero vengo con dolor articular desde hace 3 años y el médico me dice que no tengo ninguna enfermedad y la pobre señora no puede ni moverse ni nada. Pero los laboratorios están negativos. Es que a veces desconocemos que hay enfermedades cero negativas y que se tienen que tratar. Exactamente. Y que eso es lo que nos atrasa al pobre paciente. En el tratamiento, ¿verdad? En el tratamiento. Eso iba a comentarlo ahorita justamente porque nuevamente con mi poca experiencia me he percatado también de que estas enfermedades autoinmunológicas, yo siempre he respetado a los reumatólogos porque siempre he dicho, a veces tienen que pisar en terreno pantanoso, tan pantanoso porque hay enfermedades que no se presentan tal y como dice el libro.
O sea, una cosa es cómo lo dicen las guías, el libro, etcétera, etcétera, pero otra cosa es cómo el paciente se presenta. Y estoy seguro que en nuestra población, que no hay estudios de nada ni de nada, es bastante complicado poder abordarlo. Entiendo que lógicamente las guías nos orientan para poder identificarlos, pero hay patologías dentro de la reumatología que son autoinmunológicas y que da todas las pruebas negativas. Sí. Y que nos basamos más o se basan más específicamente en la sintomatología que el paciente tiene y en irnos con los síntomas del paciente, ¿no? Sí, exacto. Incluso cuando tenés algún paciente hospitalizado todo salió negativo, Ajá. pero la paciente se te está muriendo, ¿qué haces? Sí. No, pues le das el tratamiento con lo que tú sospechas que tiene la enfermedad. Y eso es lo bonito de la reumatología, y a veces, pues ese es mi objetivo. De que yo le tengo mucho respeto, la verdad. El estudiante se enamore de las enfermedades autoinmunes, porque pasan con uno y no, que las enfermedades autoinmunes, que están muy feos, que los anticuerpos pero si te das cuenta, no dejas de ser internista, no englobas a todo al paciente, porque el paciente es diabético, es hipertenso, claro, lamentablemente tiene artritis, pero... presentaciones clínicas a nivel cardíaco, presentaciones clínicas a nivel renal, presentaciones clínicas a nivel neurológico, a nivel oftalmológico, o sea, es un todo, ¿no? Exacto. Es un todo. Pero sí, yo siempre le he tenido muchísimo respeto a este tipo de patologías por eso mismo. Y dar un paso en falso puede significar un empeoramiento e incluso que el coste de la vida del paciente, ¿no? Sí, incluso tal vez lo que, por ejemplo, no damos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del paciente hospitalizado, que decís, es lupus, ¿qué le hago? Yo le doy pulsos de esteroide. En ese momento, complicaciones como tal del uso de esteroides con él, no. Si yo le doy un farme, como por ejemplo metrotexate, sulfasalacina, leflunomida o algo más, que puede ocasionar tal vez problemas gástricos, no tanto como el no darlo. O sea, Exacto. Hay más problemas no dar el medicamento que darlo. Pero algo muy importante que tal vez retrocediendo un poquito es lo que decías. Lamentablemente aquí en Guatemala no hacemos estudios, no estudiamos a nuestra población, ¿verdad? Si te buscas tesis, no hay, hay como 2 o 3, una de fiebre reumática y algo, pero de nefritis lúpica. Exacto, o algo por el pero cositas así, no a nivel nacional, no como lo que hacen estudios europeos, por ejemplo, y se respeta mucho a los cardiólogos que sí están implementando muchas cosas en Guate, pero lamentablemente nosotros nos quedamos muy atrás. Sí, no estudiamos, no reportamos los casos. Sí, pues. Eso es lo malo. No hay estadísticas que te digan cuántos pacientes hay en Guatemala con lupus, cuántos pacientes hay. O cuál es la autoinmunidad más frecuente dentro de la población guatemalteca o centroamericana. Porque nosotros nos basamos mucho en las estadísticas mexicanas, por ejemplo. Exacto, que es a lo que más o menos nos parecemos. Pero no hay una otra guía a nivel nacional propiamente, ¿no? No hay. Sí, pues. Entonces sí valdría la pena de que los estudiantes que vienen pues se enfocaran en ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Creo que es la forma también en cómo nosotros nos vamos educando en la investigación. Creo que tal vez la forma en cómo nos educan hace que parezca un poco tal vez aburrido, por decirlo de algún modo, porque no lo es. O sea, ya cuando uno se mete, o sea, lo digo a estas alturas de mi academia, cuando uno ya se mete, ve la importancia de esta situación y ve lo que realmente genera para nosotros toda esta información, la forma en cómo tratamos al paciente, tomando en cuenta que este porcentaje de población sea más lupus, por poner una enfermedad como tal. Entonces ya sabemos que nuestra mayor población es lúpica, entonces nos vamos siempre como abordando desde esa perspectiva, viendo si es eso, viendo si es aquí, viendo si es allá, pero no tenemos una buena casuística. Sí. Estadísticos, y tampoco es, como tú decías, le tenemos mucho, como por decirlo así, hueva, dirían los estudiantes, a la investigación. Sí,
Es muy... pero es la forma de aprendizaje. Sí, exacto. Es la forma en la que hemos aprendido. Que no, a comparación de universidades privadas que meten en su pensum la investigación. La investigación, exactamente. Bueno, ahora con respecto al abordaje del tratamiento, y me quiero detener bastante acá por el hecho de que hay un medicamento, y lo voy a englobar de manera general, el esteroide. Lo hemos popularizado tanto que incluso ya lo venden como dulces en las tiendas. Marcas totalmente genéricas que introducen el esteroide dentro de su terapéutica. ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de reumatología esta situación? Mira, cuando llega un paciente así... Ya probó de todo. De todo, y lo veo con cara de luna llena y con sus estrías, y le digo, señor, ¿ha tomado o ha usado algún esteroide? El de la farmacia me pone dexametasona una cada semana y ya llevo así 1 año. O sea, no, los esteroides debería haber un régimen en el cual deberían de ser solo autorizados por médicos, no venderse así como tú decís, como botonetas o chicles. Y lamentablemente no conocemos la magnitud de las complicaciones del uso del esteroide. Nosotros como reumatólogos nos sorprendemos de que los pacientes a veces han llegado con nosotros y están usando 30 miligramos de Flazacor o 50 miligramos de prednisona. Nosotros no dejamos dosis altas, menos si es que utilizamos dosis altas es porque el paciente está muy activo de la enfermedad y que necesitamos disminuir esa inflamación rápido. Pero nosotros usamos dosis bajas, dosis medias. Y eso es lo que no educamos a nuestra población. Pensamos que el esteroide es un medicamento como el diclofenaco, como el acetaminofén. Lo dejamos, lo miramos como, es un analgésico, es un antiinflamatorio. Hay que me duele la cabeza, me tomé una dolotal o una dexatal. Exacto. Y ahí se va. Y lo que pasa, como hemos visto entre colegas, por ejemplo, te dicen, sí, ahí vienen los reumatólogos que dejan solo esteroide. Pero no, dejar esteroide es un arte. Y saber utilizar el esteroide es decir, ¿será que le va a ayudar a mi paciente? ¿Qué riesgos va a tener? ¿Qué beneficios le voy a ocasionar? ¿Por cuánto tiempo lo voy a utilizar? ¿Qué complicaciones va a tener mi paciente? Entonces, hay incluso las 5 R's para el uso del esteroide, las 3 R's en la cual cuando yo quiero quitar el esteroide, ¿será que va a ser recaída? ¿Va a ser rebote? ¿O va a disminuir? ¿Se va a reactivar la enfermedad? Entonces, sí, es cierto de los que nosotros los reumatólogos usamos esteroides, pero sabemos utilizarlo. Y otra cosa es, por ejemplo, el paciente ya viene a la clínica y dice, no me deje esteroides. Sí, ya. Esos son malos. Pero él no sabe que se está inyectando esteroides, que el de la farmacia le está inyectando esteroides. Entonces existen tiempos de vida en los cuales depende del tiempo de vida del esteroide, es así qué tanto me va a afectar. Hay vidas medias, vidas largas, por ejemplo, la dexametasona, 36 horas en el organismo. Entonces, imagínate, se inyectan hoy, mañana, pasado. Pasa con el efecto del esteroide 1 o 2 meses. Entonces, sí, nosotros tenemos que elegir qué tipo de esteroide el que necesita el paciente. Si es un esteroide que le va a ocasionar, y también la capacidad de comprarlo, ¿verdad? Claro. Porque no todos los esteroides son baratos. Hay unos que, si nosotros queremos disminuir los efectos secundarios, es un esteroide un poquito más caro el que debemos utilizar. Pero sí deberíamos de tener una normativa en el uso de los que no se pueden utilizar los esteroides. Hay productos mexicanos que venden, no diré el nombre, pero... Cabal. Diré los colores del botecito. Que sí he tenido muchas complicaciones con ese producto que aparentemente el paciente lo compra porque el vecino le dijo de que le sirve, ¿verdad? Porque son mágicas, le quita el dolor, pero se empiezan a hinchar. Y en la indicación dice tomar 6 tabletas al día. Wow.
Gracias a Dios los pacientes a veces alguna vez se toman dos. Yo siento que es mucho. Ajá, sí. Y entonces sí ya vemos las complicaciones. Tuve 2 casos de los jóvenes, una de 19 y la otra de 23 años, que fallecieron con el uso de este medicamento, pero por complicaciones del proceso infecciosos. Entonces, nosotros pensamos que solamente nos puede dar osteoporosis o algo de los esteroides, pero nos puede dar insuficiencia suprarrenal, glaucoma, diabetes, síndrome de Cushing. Exactamente. Más procesos infecciosos, que es lo que más está relacionado, ¿verdad? Incluso con procesos infecciosos que ya están latentes en nosotros, porque como población de un país tercermundista tenemos enfermedades como la tuberculosis todavía, que es endémica entre nosotros, pero que nuestro sistema inmunológico pues logra controlar por el alto contacto que ha tenido con este patógeno. Y al momento de utilizar el esteroide, pues dejamos sin defensas, dormimos a esos policías que habíamos comentado al inicio y hacemos que estas infecciones pues renazcan o reaparezcan otra vez muy frecuentemente, ¿verdad? Sí, los procesos infecciosos, especialmente la neumonía, es una de las complicaciones más frecuentes de los dos pacientes con enfermedades autoinmunes, que nosotros utilizamos el esteroide, pero nosotros lo usamos de una manera de terapia puente. ¿Por qué? Porque los medicamentos que utilizamos en las enfermedades reumatológicas, lo que pasa es que nosotros quisiéramos que el medicamento mañana le hiciera efecto, y ya estuvo. Pero lamentablemente se tarda 1 o 2 meses para hacer efecto, o si yo uso un biológico, 6 meses, dependiendo de qué biológico utilice. Entonces el paciente se te va a desesperar, te va a decir, doctor, mire, no me quitó el dolor. Yo tengo dolor. Entonces lo que usamos es dosis de esteroide, pero dosis media, y el objetivo es quitar el esteroide. Y poder titularlo, exactamente. Entonces, ¿qué te dicen las guías? Es entre menos esteroide utilice, mejor. Menos complicaciones para el paciente. Entonces, el objetivo es de que el paciente tenga dosis baja, o lo mejor es no tener esteroide. Exactamente. Pero, bueno, ¿qué pasa con esos pacientes que llegan y dicen, doctora, ya tengo el esteroide? Lamentablemente me acostumbré a usarlo, lo tengo desde hace 5 años, pero mi médico falleció y ya no fui con nadie y me quedé con la dosis que él me dejaba. ¿Cómo abordamos a estos pacientes? Primero, pues hacemos el diagnóstico de qué enfermedad es la que tiene el paciente. ¿Verdad? Y lo que hacemos es iniciar el ahorrador de esteroides, que son el metotrexate, la leflunomida, la sulfidine. Entonces empezamos a iniciar el medicamento, dejamos esa primera dosis de esteroide que él está acostumbrado la primera semana, y poco a poco vamos bajándolo, ¿verdad? Bajo. Y existen normas de cómo bajar el esteroide. ¿Cuándo es el esteroide más peligroso donde yo le tengo que tener miedo? O sea, yo puedo bajar de 50 a 25 miligramos tranquila. Pero cuando ya tiene 10 miligramos para abajo, es cuando más suprimimos el eje hipotálamo. Entonces, es ahí donde tengo que ir más despacio, y el cuerpo es súper inteligente. Tú le bajas media tableta al paciente y el paciente, doctor, estoy rígida. Y ya no puedo, me duele, me empieza con el dolor. Entonces tú empiezas a alternar. Día lunes va a tomar tanto, día martes va a tomar tanto, y poco a poco vas jugando con el paciente. Y obviamente no solamente es el medicamento el que le va a ayudar. Por supuesto. Es la actividad física. Yo le digo a los pacientes, esta enfermedad es de hacer ejercicio. Entonces ellos se ríen porque le digo yo, en la mañana calienta motores. Así como un carro, usted lo enciende, así tiene que ser usted. Calentar motores en la mañana 15 minutos para que mejore ese movimiento articular, y acostumbrar al paciente y educarlo también, porque es algo difícil. Educar, porque él tiene que saber qué comer. Y entonces ahí entra el papel de la nutricionista, porque les tiene que dejar dietas antiinflamatorias. Porque nosotros pensamos, solo le quito el tomate, le quito las carnes y los mariscos y todo. Pero hay pacientes que comen cebolla y les duelen sus articulaciones. Entonces, no todas las verduras pueden consumir, no todas las frutas. Entonces, es educarlos, porque su vida de la que van de aquí en adelante es así como tienen que vivir. Es el nuevo estilo de vida que tienen que tener, y eso lo que se les recalca. Queremos estar mejor,
tenemos que cumplir con todo, ¿verdad? Y tenemos ese chip de que hacer dieta es dejar de comer o comer solo lechuga o comer... Exacto. Y creo que hacer dieta significa saber comer, o sea, comer inteligentemente. Eso es lo que nutrición. necesitamos, que educar a nuestros pacientes de que no se va a morir de hambre, que simplemente es tener una mejor vida. Sí, pues saber cómo comer. Bueno, y con respecto ya al propiamente los medicamentos, yo considero, o para dejar bien claro aquí con la gente, estos medicamentos son muy delicados. El esteroide es muy delicado, ¿no? Entonces, saber que solo el especialista o solo el médico puede recetar este tipo de anomalías, este tipo de medicamentos. Pero quiero también enfatizar de que hay algunos colegas que también abusan de este tipo de medicamento. Sí, y incluso, por ejemplo, lo que pasa, ese abuso del esteroide es que, por ejemplo, tenés gripe, te inyectan esteroide. Tenés dolor articular, te inyectan esteroide. Te quitaste la muela y esteroide, porque tú quieres estar bien al otro día, no quieres estar hinchado, pero no saben los efectos secundarios del medicamento. Entonces, los esteroides tienen sus indicaciones y son para disminuir los procesos inflamatorios, para mejorar, ayudarnos. Así como te dije, es un periodo puente en el que nosotros lo utilizamos y que no se debe de utilizar de manera indiscriminada. Hay mucho, quiero comentar esto, que el esteroide también puede, entre comillas, esconder la patología, ¿no? Sí. O sea, si lo uso y ya sé que me quita el dolor, pero no he consultado con ningún médico, pero fulana o sutana les dicen que les funciona y cuando lo tomo me funciona y ya no tengo dolor. Pero eso no significa que haya pagado la enfermedad. Sí, y tal vez quiero como comunicarles, o hacerles entender que el esteroide no es el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Exacto. Esto no es el esteroide, no es nuestro tratamiento. El esteroide nos ayuda un ratito en lo que el medicamento se acumula en el cuerpo, te hace efecto y todo. Y que los colegas dejemos de utilizar el esteroide de esa manera, en decir, bueno, tiene dolor, le voy a poner el esteroide y ese es el tratamiento de la artritis reumatoide, y así se casa el paciente con esa enfermedad. Yo tengo artritis reumatoide y tengo prednisona porque el doctor me lo dejó. No, el tratamiento no es ese. Por eso es que el paciente se le deforman sus articulaciones, deja de caminar, porque no se le da un tratamiento para la artritis. Entonces, el objetivo es poder derivar al paciente con el médico especialista. Y que así como, y vuelvo a recalcar, tenemos periodo de ventana, salvemos esas articulaciones, esos pacientes los podemos ayudar. Si nosotros detectamos una artritis de una manera temprana, recordemos que la artritis es como un río en el cual puede ser de que solo se llegue así como un riachuelo y se pare, o forme una laguna, o forme catarata. Si ya formó una catarata y lleva piedras y todo, ahí ya no podemos hacer nada. Ya la artritis hizo lo que quiso. Entonces, nosotros podemos detectar de manera temprana al paciente, pero no decirle al paciente que con el esteroide va a estar. O sea, que ahí ese es el tratamiento. No. Una pregunta que tenía con respecto a eso, y es porque un paciente me la hizo y la verdad es que nunca lo había pensado, y me dice, doctor, si yo tengo la artritis reumatoidea, mi final es deformación de las articulaciones. Me llegó con 80 años de edad y las articulaciones ya totalmente deformadas, y me dice, doctor, entonces esto es el final de mi patología. O sea, la artritis ahí acaba, o terminó con mis articulaciones y comienza con otros órganos, o los otros órganos comienzan a hacerse más evidentes la falla de estos mismos. Es ahí también el momento oportuno donde los detectamos. Y si nosotros detectamos una artritis temprana, ese paciente, poco probable que haya deformidad. ¿Por qué los pacientes vienen con deformidad? Porque el calvario empezó hace 10 años. Sí. Entonces ya consultan muy tarde con nosotros, entonces ya no hay mayor cosa que hacer. No. Y algo que el paciente debe entender es de que con los medicamentos no es de que esa deformidad que tiene ya va a regresar sus deditos a la normalidad. No, los medicamentos hacen parar la enfermedad, que ya no progrese. Exacto, que ya no progrese y que ya no me dañe otros órganos. ¿Sí? Pero si nosotros detectamos tempranamente, posiblemente no vaya a llegar a deformidad.
Otra pregunta que tenía. La estoy inundando de preguntas, sí. Pero tenemos el concepto, o la mayoría de las personas tienen el concepto de que estas enfermedades autoinmunes, sobre todo artritis y esas, es mayor en personas de la tercera edad o segunda, tercera edad. Uh-huh. ¿Es así? Tenemos varios picos de presentación. Por ejemplo, existe la artritis juvenil, uh-huh, que se presenta de 2 a 16 años. La artritis reumatoide, uh-huh, que puede presentarse también en los periodos en que la persona de 12 a... Regularmente son en mujeres y en donde están desarrollando o empiezan el periodo de menopausia. Uh-huh. Es ahí donde se presenta. A los 60 años también se presenta la artritis reumatoide, uh-huh, pero estamos viendo casos en personas más jóvenes. Y justamente eso quería decir o quería recalcar, porque la gente dice, bueno, yo tengo los síntomas que la doctora está mencionando. Están viendo el video y yo tengo esos síntomas, pero no, hombre, yo tengo 25 años. Yo tengo 30 años. No puede ser que yo tenga artritis reumatoidea, no puede ser que yo tenga esta patología, pero se puede presentar muy frecuentemente a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad. Mi paciente más pequeño tiene 2 años. Wow. Y lamentablemente... ¿Cómo detectamos artritis reumatoide en niños? Entonces, se quejan son mucho. Enfermedades, ahí sí que son enfermedades de descarte. Nosotros somos de descarte, ¿vaya? Estudiamos todo y no consultemos con el reumatólogo. Pero obviamente tiene que darle seguimiento a un reumatólogo pediatra. Lamentablemente en el país solo hay 2. ¿Ah, sí? Solo hay 2, pero para la población no se da abasto. Demasiado. Entonces terminamos algunos reumatólogos de adultos viendo niños que en sí no nos compete, que nosotros ayudamos al pediatra a hacer el diagnóstico y a iniciarle los medicamentos, pero que lo deriven con el reumatólogo pediatra, ¿verdad? Que es lo más indicado. Sí, que es lo más indicado, que él le dé su seguimiento, pero sí tenemos poblaciones muy chiquitas. Entonces hay pacientes que se preguntan, ¿pero por qué a mí? Si yo hago ejercicio, pero lamentablemente tenemos esa carga genética que venimos arrastrando, y aunque nosotros tengamos 16 años, podemos desarrollar alguna enfermedad. Uh-huh. Y tenemos que tener en cuenta que hay factores de mal pronóstico. Uh-huh. Entre más joven me hagan un diagnóstico, peor es el pronóstico. La raza negra, la obesidad, uh-huh, tener anticuerpos muy altos. Eso durante el diagnóstico. Durante el diagnóstico es un pronóstico malo, uh-huh, en el cual nosotros al momento que evaluamos al paciente decimos, posiblemente me va, si ponete que es un diagnóstico de lupus, y si empezó con afección renal, dices, me va a dar batalla, va a afectar otros órganos. Uh-huh. Exacto. ¿Existen las emergencias reumatológicas? Sí. Aunque no lo crean, sí existen las emergencias, y entre estas, y que eso tengo como algo de ¿cómo se llama? De sentimiento, porque, por ejemplo, no le toman la importancia a las artritis sépticas. Uh-huh. Las artritis sépticas es la emergencia de reumatología, las hemorragias alveolares. Entonces, hay pacientes por ejemplo... Encefalitis. Exacto, las encefalitis, las vasculitis, uh-huh, todo esas son las emergencias en reumatología. Una artritis séptica es de meterlo a sala de operaciones, lavar la articulación, iniciar antibiótico, uh-huh, y no dejarlo ahí, darle antibiótico y esperar. A ver si. Ajá. Exacto. Esa articulación se puede salvar, pero sí necesitamos educarnos como médicos, porque no me dejarás mentir, nosotros como médicos generales salimos sabiendo un poquito. Sí. Como internistas, pinceladas de lo más o menos. De subespecialistas, otro poquito más, pero no terminamos de estudiar. O sea, todos los días aprendemos algo, y yo siempre he dicho que yo le tengo tanta fe a los estudiantes, es de que a los estudiantes de externado, más o menos, te voy a decir así como que no, pero ¿por qué? Si nosotros nos ponemos a educarlos, la mayoría de mis pacientes que yo tengo en la clínica es porque un estudiante me lo ha referido, porque dicen, no, doctora, este paciente está mal, o llegan al puesto de salud detectan al paciente y dicen, no, esto ya no es normal, doctora, ¿me puede ayudar? Uh-huh. Y ya te lo mandan, pero sí es mucho, nos falta mucho en Guatemala. Sí. Demasiado, incluso en tratamientos.
lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de poder brindarle el medicamento al paciente. Y de verdad que admiro a los pacientes, que hay pacientes que toman hasta 20 tabletas diarias. Sí. Entonces, y la capacidad económica para poderlo comprar. Entonces, el objetivo es de que nosotros como ahí en el Hospital Regional de Zacapa tenemos la consulta externa de reumatología y tenemos terapias biológicas que nos ayudan, que posiblemente pues no para todos los pacientes, ¿verdad? Que los podemos ir haciendo el diagnóstico y dependiendo del diagnóstico de la enfermedad, qué tan grave puede ser la enfermedad, es así como nosotros le podemos ayudar al paciente. Ayudando, ¿verdad? Ok. Sí. No, pues muchísimas gracias. Ya casi finalizando. Consejos. Unos 3 consejitos. 3 consejos. Para las personas que tienen estas enfermedades autoinmunológicas en general. No quiero ahondar tanto, pero o al menos, bueno, creo que cada patología va a tener su consejo, pero los 3 consejos más importantes, o uno aunque sea. Un consejo importante. Primero, no uso de esteroides. Si yo tengo un dolor crónico que ya lleva 3 meses, consulte. Y si el médico no le resuelve y usted tiene la capacidad económica, consulte con otro médico. Ahora tenemos la capacidad de usar el internet, de TikTok y todo. Y nos damos cuenta que hay cosas que hay pacientes que me dicen, mire, yo vi este TikTok y yo creo que tengo esta enfermedad. Entonces, es cierto. Entonces hay pacientes que son más curiosos y dicen, no, esto ya no es normal. Entonces, primero, no uso de manera indiscriminada el esteroide. Segundo, consultar si tengo un dolor articular inflamatorio. Que el dolor articular inflamatorio es aquel: estoy rígida en la mañana, no puedo hacer mis actividades, me despierta el dolor, ¿sí? No tengo capacidad de hacer un puño. ¿Qué otra cosa? Aftas, y que eso no les ponemos importancia. Atención. Las lesiones en cavidad oral que nos salen, las lesiones en piel, la caída de cabello, la pérdida de peso, la fatiga, la fiebre, tienen que hacerla sospechar de que esta enfermedad no es normal, que también puede ser otra cosas, ¿no? enfermedad. Sí. Que nosotros, como te dije, somos doctores de descarte, que ya descartamos todo y de último somos nosotros. Pero tú creerías, bueno, como dijiste algo, los libros, no, los pacientes no son como dice el libro, y tampoco tenemos una estadística como tal, pero el lupus, si tú lo lees, es poco frecuente. Mentira. Pero mentira. Mentira. Tú ves aquí en Oriente y tienes una gran población de lupus, gran población de artritis reumatoides, miopatías, enfermedades que no buscamos. Otra, yo voy a decirte... No, mejor. Si esto es para las personas, mejor. Al médico, ¿verdad? La capacidad y de decir o pedir ayuda. Eso. Creo que somos un poquito... No mentir, ser bastante abiertos, ¿no? Sí. Con el médico. Sí tener la capacidad de, pero si yo no lo sé, ¿por qué no pregunto? Por ejemplo, yo tengo un paciente con un problema cardíaco. Yo no, digo, no, con el cardiólogo, yo necesito que el cardiólogo la vea. Pero tener esa capacidad de derivar, porque lo que queremos es que el paciente mejore. Y que entonces, ¿qué queremos? Que el médico tenga la capacidad de derivar oportunamente al paciente para que esa ventana de oportunidad que tiene el paciente de mejorar sea corta. O sea, que hagamos la detección temprana. Por ejemplo, tuvimos un caso que nos refirieron al hospital de Zacapa. Suponete, me lo refirieron ayer. Ya hoy ya tenemos el diagnóstico. Esa es lo que queremos, es de que se pueda hacer tan rápido, porque ya tenemos anticuerpos y todo. Es más fácil hacer un diagnóstico cuando tú sospechas la enfermedad. Entonces, no dejemos de estudiar. Si eso es lo que tenemos que hacer, es seguir leyendo. Continuar. Para poder darle un mejor servicio a los pacientes. Sí, perfecto. Y que podemos, por ejemplo, no solo centrarnos en los médicos, porque
si te das cuenta, hay un centro de salud que son enfermeros los que atienden a los pacientes, que les resuelven las dudas y que tal vez hacer frecuentemente, o así como tú tenés la capacidad de hacer de estos podcasts y que todos los ven y decir, bueno, me surgió duda de esta enfermedad, voy a ir a leer, vamos a ver qué puede tener el paciente. Claro. Sí, pero sí. Ese es el fin. Ese es el fin, la verdad. Pero lamentablemente en nuestro sector salud no existe la educación autodidacta. Directa. Cuesta mucho. Sí, es muy difícil. Pero no, buenísimo. ¿Dónde la encuentran? Bueno. Estoy en Chiquimula, en Red Salud, los días lunes y jueves. Estoy en Puerto Barrios una vez al mes. En el Hospital de Especialidades en Zacapa, martes, miércoles y viernes. Y estamos en el Hospital Regional de Zacapa en las mañanas. Hay consulta externa día miércoles y día viernes. Y a los médicos que también nos ven y que tienen dudas, me pueden mandar un mensajito, presentar el caso o, ¿cómo se llama? O hay pacientes que tienen alguna duda o quieren una segunda opinión, ¿no? Y que no tienen las capacidades económicas para poder consultar, pueden ir al Hospital Regional de Zacapa. Y pues, gracias a Dios, el Hospital de Zacapa ha sido una gran ayuda para nuestros pacientes. Ahorita tenemos un área de infusiones de terapia biológica y queremos hacer ya nuestra consulta aparte, nuestra consulta externa, para tener la capacidad de atender un poquito más de pacientes. Perfecto. Pero sí, que tengan ahí sí que la confianza en los colegas de presentarnos casos, que ahí estamos para ayudarnos y el objetivo es ayudar al paciente. Perfecto. Sí. No, pues muchísimas gracias. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos en este día nuevamente. Espero reiteradamente que te suscribas, mandes un comentario, escribas un comentario y le des like a este video y que puedas compartirlo para que todos los demás puedan aprender un poquito más, al igual que nosotros, de estas patologías tan interesantes. Muchas gracias.